Nos motiva la idea de darle visibilidad a la experiencia de vivir en silla de ruedas. Para los que la viven, para los que la viven de cerca y para los que se la topan y no saben bien cómo reaccionar. Sí, sería de alguna manera hablar de inclusión y también de accesibilidad. Hablar de inclusión queda bien, pero realmente, ¿enfrentamos nuestros prejuicios? Para que lo accesible y la inclusión sea algo menos distante, menos complejo. Deseamos que sea un espacio para informar y lograr liberarnos, sonrojarnos y reírnos de nuestros tabúes. Soy Magdalena Iglesias, actriz y licenciada en marketing. Soy Juan Pablo Regalado, locutor, periodista y docente. Ahora coequippers en este podcast que surgió en una clínica de neurorehabilitación. Bienvenidos al Ruedo Podcast, exprimiendo tabúes. Hoy, Coti Garrone, 23 años, de Buenos Aires, jugadora de la Selección Nacional de Tenis de Mesa Adaptado, actualmente número 9 del ranking mundial, medallista de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y clasificada a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, estudiante de tercer año de la licenciatura en Psicología y columnista sobre género y discapacidad en el programa Sin Barreras, de Radio Amplitud AM660. Miembro e integrante del Movimiento de Deportistas Argentinas, militante y disertante feminista por los derechos de las mujeres, disidencias y personas con diversidad funcional. Bienvenida, Coti Garrone. Muchas gracias por estar acá. En el capítulo de hoy vamos a hablar de mujer y deporte. Y lo primero que queremos preguntarte es acerca del estereotipo de deportista. ¿Qué es ese estereotipo que tenemos en mente? Lo primero que nos viene, que nos va a ir, creo, desentramando un poco todo el capítulo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá con ustedes. Y la verdad es que sí, es bastante difícil que la gente pueda empezar a considerar que hay un estereotipo de deportista, porque generalmente el deporte está asociado a una vida saludable, ¿no? Esto de hacer actividad física y nada más, y se reduce solo a eso. En realidad hay muchas cuestiones que rodean al deporte, que tienen que ver con lo cultural, con lo que nos atraviesa como argentinos, pero también con unas cuestiones que son altamente políticas. El deporte, no muchos lo ven así, pero es altamente sexista y binario. Y hasta que nosotros no podamos empezar a ver esas desigualdades que nos atraviesan, difícilmente después tengamos el reconocimiento que merecemos. Hay un modelo que es hegemónico en el deporte, que está vinculado con lo que la medicina establece, que es el estereotipo de una persona que hace actividad física de alto rendimiento, por ejemplo, que es musculatura, la potencialidad, la destreza, la fortaleza, todas cuestiones que se asocian generalmente también a una figura que es masculina. Y que si nosotros tenemos ese estereotipo de deportista en la cabeza, después hacemos que todos los demás que practicamos deporte, seamos vistos desde otro lugar, con cierto prejuicio, ¿no? Y con cierta desconfianza de su rendimiento deportivo. Por eso a mí me gusta hablar de estas cuestiones, porque en cierto punto el deporte termina siendo capacitista, y a las personas con discapacidad nos afecta mucho eso. Y si además le agregamos las dificultades que tenemos en cuestiones de género, a las personas que sufrimos esa doble desigualdad, la exclusión se vuelve doble o se multiplica. Entonces, si nosotros no podemos empezar a ver este estereotipo que circunda, difícilmente podamos reconocer con la misma importancia un deporte y otro. Y de esta manera, postulando a un modo de hacer deporte como el hegemónico, el peligro que se corre, es tomar a uno como referente y a los demás deportes
como quienes se comparan e intentan ser una especie de imitación. Vos hablabas de mujeres o de deportistas que uno no tomaba, ¿no?, como referencia. Y cuando conversábamos en la semana yo te decía que al buscar mujeres dentro del deporte a nivel mundial y un ranking de 10 mujeres, me encontraba con que la gran corredora a nivel mundial era argentina, era de la provincia de Buenos Aires, era de Avellaneda, y hoy quizás nadie la recuerda, pero te pones a buscar, también encontrás obviamente a Gaby Sabatini, haces una gran lista, pero ninguna persona, ninguna deportista con discapacidad o simplemente rodante, hablando de este podcast que se llama Al Ruedo. ¿Qué mirada tenés al respecto? ¿Qué es lo que vos pensás de ese tipo de miradas que tiene la mayor parte de la sociedad también con respecto al deporte? Hay muchos mitos, muchas creencias que giran en torno a la imagen de las personas con discapacidad. Una de ellas es considerar que no somos capaces, justamente, de poder hacer actividad de alto rendimiento como esta persona que vos nombrás. Y así caemos en la ilusión de que únicamente son reconocidos las personas que tienen este modelo hegemónico de estereotipo que yo antes nombraba. Y de esta manera, tomando ese como referente y el resto como el que se compara, hacemos que, por ejemplo, en el caso de Yanina Martínez, que fue una alta jugadora que logró una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos pasados, no haya tenido el mismo reconocimiento que Paula Pareto, también en los mismos juegos, y sin embargo lograron el mismo resultado. Está bien, disciplinas distintas, pero si vamos a comparar, comparemos bien. Entonces, es un poco la injusticia lo que a mí me atraviesa de por qué tenemos que hacer frente a esas desigualdades cuando el sacrificio, la responsabilidad, la disciplina, siempre son las mismas, con ciertas diferencias en cuanto a cómo practicamos el deporte, porque todos practicamos el deporte en cierto punto de diversas maneras, pero no por ese motivo tengamos que ser juzgados con otros ojos. Por ejemplo, cuando dicen el Messi de la selección adaptada. Mira la carita. Eso es algo que me revienta, porque esto, justo lo que vos nombrás, lo único que hace es poner en evidencia todo lo que yo dije antes. Al tomar a este deporte hegemónico como el estereotipado, como el que está bien, el legitimado, hace que de alguna manera el resto que se compara sea en función de ese que yo te nombraba al principio. Entonces, no podemos ver a Silvio Velo como el Silvio Velo de la selección masculina de fútbol para personas con discapacidad visual, como quien es, sino que lo tenemos que comparar con un referente que todo el mundo reconoce y no hace falta ni siquiera explicar quién es, porque ha tenido una masividad de difusión en cuanto a su figura y a su deporte, que con solo nombrarlo es suficiente. Ahora, vos decís quién es Silvio Velo y la mayoría de las personas no lo conocen, y sin embargo obtuvo el segundo puesto en un mundial cuando se realizó al mismo tiempo que el mundial de fútbol de la selección masculina de personas sin discapacidad, y sin embargo el reconocimiento fue casi nulo. ¿Cómo llegó a tu vida el deporte? ¿Cómo arranca eso? Y que nos cuentes un poco al deporte que más te abocás. Bueno, yo practico tenis de mesa adaptado, para quienes no me conocen. Lo empecé a practicar más o menos en el año 2014, a partir de un contacto que me acerca la psicóloga de mi colegio, diciéndome que había una persona cerca de mi barrio que se dedicaba a este deporte y que era representante nacional y que viajaba por todo el mundo. Me acerca a su contacto, me pongo a conversar con él. Esta persona conocida es Gabriel Coppola, muy reconocido en el ambiente, y bueno, empezamos a hablar sobre la discapacidad que yo tenía y sobre las ganas que tenía de empezar a practicar algún deporte, aunque de manera más recreativa, y me empezó a pasar la información de dónde poder practicarlo, de qué manera, y bueno, así fue como empecé un sábado en el club de Brisas, con el grupo de Alena, ahí en Aedo,
Y al principio nada, para jugar, divertirme, conocer gente principalmente. Y un día me preguntaron incluso si yo quería practicar en un torneo nacional, y así fue cuando empecé a introducirme en este maravilloso mundo del deporte de alto rendimiento. Justamente estábamos hablando con Juanpi de los Paralímpicos. No sé si viste el documental Rising Phoenix, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece qué te parece el documental? Bueno, tengo mis reservas con algunas cuestiones puntuales, que voy a decir cuáles, Dale. pero en sentido general me parece como muy bueno. O sea, es el primer documental que cuenta nuestra historia. Me parece que eso es algo a destacar y que además lo hace desde un lugar muy profesional, con una edición muy zarpada, y tomando las mejores imágenes, dejando bien posicionado al deporte paralímpico. Hay algunas cuestiones que quizás me hacen un poco de ruido porque me es inevitable, que es que, bueno, están muy orientados a Europa, si bien tienen algunas cuestiones que, como por ejemplo los representantes de distintas regiones, Sudamérica prácticamente no existe en el documental, salvo para nombrar los problemas de corrupción, y eso es algo que a mí puntualmente como que nunca me termina de cerrar, porque bueno, en definitiva eso termina dejando cierta imagen sobre Sudamérica, y bueno, nada, esto de quizás siempre retomar o hacer hincapié en el drama o la superación que tenemos que atravesar las personas con discapacidad, apuntando a la fibra íntima de las personas, no es algo que a mí puntualmente me convoque o que me importe o que quiera transmitir, pero reconozco que atrás de cada persona siempre hubo una historia, pero eso no solo a nosotros como personas con discapacidad, sino en realidad a la mayoría de los deportistas. Ahí volvemos a algo que vos decías, la necesidad de hablar de capacitismo, ¿no? De que tenés una discapacidad, entonces te ayudamos a superar, a mejorar, y siempre esa mirada de casi, mira, este que no podía hacer, mira cómo se supera. Y lo mismo que podría superarse o podría ser cualquier otro deportista cuando uno caminaba, que iba al club y te decían, no, maestro, no servís. De la misma manera que te pueden decir a vos, no, maestro, no servís, y porque estés con una discapacidad o con otra, podés o no podés estar en ese mismo deporte. El tema es que la idea de superación esconde en sí misma la idea de que no podemos. Entonces, si la sociedad ya de por sí prejuzga a las personas con discapacidad como aquellos que no pueden, todo quien llega es una historia de superación. Entonces, ahí es donde yo siempre trato de darle otro giro a la historia, otra vuelta de rosca a la mirada que tiene la sociedad, porque si no de esa manera van a pensar que quien llega, llega porque se superó y llega además por un esfuerzo personal, una fuerza de voluntad que hace que el éxito y el fracaso esté ubicado bajo esa cierta lógica. Entonces, si nosotros ubicamos esta lógica del éxito y fracaso únicamente conectada con la idea de fuerza de voluntad, dejamos de ver otras cuestiones que también son importantes. Hay deportistas que llegan gracias a que tienen oportunidades. Y esto hay que remarcarlo y hay que nombrarlo, porque si no hacemos que el éxito o el logro que alcanza la persona dentro del ambiente deportivo sea únicamente responsabilidad suya. Y la verdad es que yo llegué hasta donde llegué porque se me abrieron puertas, porque hubo un cuerpo técnico que confió en mí, porque tuve una familia que me bancó y que además me apoyó mucho en mi proyecto personal. Y, y además porque de buena manera, más allá de que el Estado no cumple con todas sus funciones, digamos, me apoyaron con una beca y que me permitió a mí solventar los gastos del deporte, que no son para nada baratos, sobre todo en alto rendimiento. Entonces, para mí es importante hablar de esfuerzo personal porque es necesario, pero no es suficiente. Tiene que haber un apoyo, una oportunidad,
para que estas cosas puedan suceder. Políticas es lo que se necesita, ¿no? Totalmente. Políticas. ¿Qué significa estar seleccionada para los Paralímpicos en Tokio? ¿Qué representa? ¿Qué camino venís haciendo? Bueno, curiosos de saber un poco eso, todo el trayecto que venís haciendo. Bueno, fue claramente para mí una locura, porque más allá de que era algo que veníamos planificando, una vez que se termina concretando y materializando en una clasificación, es como que te empezás a dar cuenta todo el recorrido que hiciste hasta lograr tu máximo sueño, por lo menos por ahora. Siempre los deportistas tenemos como ciertos objetivos que se van sumando, ¿no? Y nunca llegamos a lograr el sueño de nuestra vida, sino que siempre tenemos uno después. Pero de alguna manera empecé a darme cuenta de todo el torbellino que hice en poco tiempo. Quizás uno en la vorágine cotidiana no logra dar cuenta de todo lo que hace hasta que realmente logra un objetivo o un sueño como me pasó a mí. No era algo que me esperaba claramente durante la cuarentena, porque cuando empezó a suceder todo esto, que encima nosotros estábamos en España, eh, fue como que, bueno, todo empezó a paralizarse, los torneos se cancelaron, el preolímpico mismo se canceló, se postergó para el año que viene, entonces era una incertidumbre muy grande lo que iba a pasar, no solo con los Juegos Paralímpicos que finalmente se terminaron postergando, sino con todo lo que era la clasificación. Yo ahí me estaba jugando el ranking, no estaba luchando por una medalla para clasificar. Esa oportunidad ya la había tenido en Lima y había quedado en cuartos de final. Entonces, cuando los números son tan milimétricos como para poder entrar o quedar afuera, solo con una poca diferencia con mi jugadora francesa, que estábamos peleando ahí cabeza a cabeza la última posición del ranking para clasificar, era como que cualquier cosa que modificara el calendario iba a ser significativa. Entonces, cuando dicen que cerró la clasificación por ranking y yo era la última ocupando el puesto, fue como, wow, una locura. Lástima que no pude festejarlo porque la situación no daba quizás mucho para festejar. Estábamos atravesando esta pandemia y con muchas personas que perdieron la vida, entonces más allá de que igual fue para mí un logro impresionante, no pude tampoco festejarlo con mis seres queridos, abrazarlos, qué sé yo, hacer una mínima reunión, pero bueno, no deja de ser un sueño cumplido ya el hecho de haber clasificado, y así que estoy muy contenta por ese logro. Cuando hablábamos de haber clasificado, ¿es lo mismo una clasificación o le cuesta lo mismo llegar a ese lugar a un hombre que a una mujer? Bueno, ahí es cuando yo considero que es importante hablar de política en el deporte. Generalmente la política es algo que tiene mala fama porque se suele asociar directamente con lo partidario, ¿no? Con esto de el sindicalismo y las banderas políticas. Y cuando yo hablo de política, justamente la única bandera que me calzo es la de Argentina. Y en esto intento ser clara porque en la lucha que milito no solo beneficia a las mujeres, sino, digamos, hace que el deporte sea un espacio más inclusivo. A las mujeres nos cuesta siempre más en todo, porque tenemos que justificar que somos deportistas de alto rendimiento, tenemos que además soportar la mirada machista, patriarcal y misógina del entorno, y además superar todas las barreras que de por sí nos imponen solamente por ser mujeres. Entonces, el hecho de llegar siempre tiene un costo para nosotras. No, por eso digo que en el deporte hay un estereotipo, y en ese estereotipo entran las comparaciones. No da lo mismo el deporte convencional que el deporte adaptado. Y no estoy comparando tampoco de igual a igual, porque en esa comparación siempre hay un modelo que se destaca, el convencional en este caso. Bueno, en las cuestiones de género pasa lo mismo.
no da lo mismo ser hombre que ser mujer. El hombre suele tener más reconocimiento, más apoyo, más sponsors. Entonces, siempre que uno parta de una desigualdad, siempre le va a costar el doble. Y no hablo solo acá tampoco de mujeres, sino también de disidencias, porque, como decía, hay un estereotipo también de las deportivas. No da lo mismo que una mujer haga, digamos, patín artístico, danza sincronizada, nado sincronizado, que haga fútbol o rugby. No está bien visto, ¿no? Y esto tiene que ver porque justamente el estereotipo no solo agrupa las cuestiones de género y las cuestiones de capacidad física, sino también la expresividad. Esto es la expresión de lo que es femenino, la expresión de lo que es masculino, de lo que socialmente está asociado a esas categorías y a lo que está bien visto. Entonces, si un hombre hace rugby o hace fútbol está bien, pero si un hombre hace patín artístico, y ya no da lo mismo, no se los mira con los mismos ojos. Y esto también lo sufren las personas de la comunidad LGBT, como por ejemplo los del grupo de Ciervos Pampas, que son personas gays que, digamos, practican rugby y aún así no los reconocen, no los quieren integrar, no, les ponen miles de trabas, los discriminan. Entonces, el que diga que el deporte es plenamente inclusivo solo porque es vida saludable, está omitiendo o está sesgando gran parte de la problemática que rodea al deporte. Y hablar de política en este caso lo que hace es que justamente podamos ponerlo sobre la mesa, debatir, cuestionar, problematizar y hacer políticas públicas y de gran implicancia en el deporte que hagan que el entorno sea verdaderamente inclusivo. Y para eso tenemos que hablar con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad funcional y todo lo que rodea al deporte, que si bien es inherente a la práctica deportiva, hace muchos efectos, como por ejemplo la infraestructura, como por ejemplo el acceso a los clubes, con esto de el transporte público. Es decir, las personas con discapacidad tenemos vulnerados muchos derechos, no solo el aspecto deportivo, pero para poder hacer deporte, lamentablemente tenemos que tener muchos otros derechos ya, digamos, cubiertos. No podemos hacer deporte si tenemos hambre, no podemos hacer deporte si nos faltan insumos, no podemos hacer deporte si no tenemos una silla, por ejemplo, de ruedas, que sea acorde, porque eso lastima, si no. Entonces, creo que hablar de política también hace que podamos ampliar la mirada, ver un poco al deporte desde más lejos y plantear las cosas desde las bases, para que esto realmente mejore. Si nosotros seguimos viendo al deporte adaptado como rehabilitación para las personas con discapacidad, no podemos ver todo esto otro que sí hace al deporte. Y esto se puede ver claramente en el documental también. Si bien nació el Paralímpico con esa idea de rehabilitación para las personas que, digamos, quedaban heridas de las guerras mundiales, digamos, eso se fue transformando a lo largo de la historia. No podemos quedarnos con ese primer objetivo. Hoy por hoy, el deporte para personas con discapacidad es un estilo de vida. Digamos, yo me considero como un trabajo, porque tengo que cumplir horario, tengo que ser disciplinada, corro con muchas responsabilidades, no puedo hacer lo que se me antoja, tengo que justificar si falto, es decir, son un montón de cosas que hacen que hoy por hoy las personas que hacemos deporte elijamos hacerlo como estilo de vida. ¿Lo recomendás para cualquier persona? Yo creo que sí, porque más allá de todo lo que planteo, que parece bastante negativo, No, No, no. al revés. es algo que a mí me ayudó muchísimo. Y no hablo solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, en el aspecto social. Es muy importante que nosotros podamos vincularlos con otras personas que además están atravesando por la misma. Y que es un entorno que además, más allá de que es altamente competitivo también, es un entorno donde no tenés que andar justificando, o no tenés que hacer visible, o no tenés que justificar o hacer nombrar la discapacidad para que la gente te tenga en cuenta, no tenés que andar contando tu historia todo el tiempo. Está lleno de personas con llenas de historias tan significativas como la tuya, entonces no destaca nadie por sobre otra. Y si vos necesitas ayuda, la vas a pedir, no te van a ir a socorrer, porque saben que de alguna manera vos estás ahí, sos independiente y autónomo, entonces te ven desde ese lugar.
Y creo que es positivo, porque vos mismo te terminás animando a probar, a, qué sé yo, conocer cosas nuevas. Yo aprendí a que las personas con discapacidad pueden manejar gracias al entorno en donde me muevo. Y hay un montón de personas que viven solas, que tienen adaptaciones, y vos le decís, che, ¿cómo haces con eso? Que yo no puedo, todavía no encontré la vuelta. No, mirá, es así, asá. Eso es altamente positivo. Y es algo que todavía no logra ver la gente. Y me parece que está bueno. Yo quería preguntarte, ¿qué considerás vos algún avance grande que se haya hecho en relación a deporte mujer, en relación a deporte y discapacidad, algo en estos últimos años? O también, ¿qué considerarías vos o en dónde te gustaría poner más el foco? ¿Qué cosas proponés que habría que primero poner el foco? Ya lo dijiste en general, pero por ahí algo bien concreto, eh, me gustaría saber. Bueno, yo creo que hubieron muchos avances igual, de todas formas, ¿no? Más allá de que siguen faltando políticas que giren en torno a lo deportivo, hubieron muchos avances que hicieron que hoy por hoy contemos con un plantel de la delegación argentina muy numeroso y que haya logrado más medallas panamericanas, por ejemplo, que en años anteriores, casi duplicándolo. Entonces, cuando eso lo trasladas a los números, realmente logra llamar la atención todo el esfuerzo, todo lo que se ha logrado hasta el momento, y creo que gran parte de eso tiene que ver con el desarrollo que se ha hecho del deporte en las provincias, con el sustento económico, con el apoyo estatal de las becas. Hubieron cosas que facilitaron un poco el terreno. Ahora, lo que sí me parece importante destacar es lo último que estuvo pasando, que no es para nada menor, que es contar con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, con la Secretaría de Deporte tomando como figura también una representación femenina, teniendo de nuevo, digamos, al deporte como categoría de ministerio, más allá de que esté conectado con el turismo, que lo habían bajado a secretaría, es decir, me parece importante destacar estas cosas, porque se está queriendo empezar a dar valor e importancia a quienes ocupamos esos lugares. Y con esta transversalización de las políticas de género que se están trasladando no solo en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial, sino también al resto de los ministerios, hace que hoy por hoy las políticas sean vistas con una perspectiva de género. Entonces ya hoy, por ejemplo, estamos participando de foros en donde se habla de cupo paridad en las posiciones de decisión en el ámbito deportivo, que es un logro, está en formación, ¿no? Pero es algo realmente significativo que hasta el momento no venía pasando. De hecho, hoy por hoy ocupan solo 3 mujeres el cupo, digamos, de el puesto de directora técnica nacional, donde una de ellas es la nuestra. Es decir, no puede ser que del deporte en general, argentino, ¿no? Solo hayan 3 mujeres ocupando ese puesto, con todas las disciplinas deportivas que hay. Y si ocupan puestos, ocupan sino también los conectados con la parte de desarrollo o la parte de deporte adaptado. No es para nada menor esos datos, esos números. Y que ya haya, digamos, desde esta política de gobierno, la intención de formar un cupo paridad, habla de que hay algo que se está empezando a mover. Lo mismo con la ley Micaela en el deporte, también muy significativo. Lo que estaría faltando quizás es empezar a involucrar la perspectiva con diversidad funcional, que está faltando mucho. Es decir, se habla de deporte, pero se toma siempre como modelo el que yo antes nombré como el hegemónico, como el estereotipado. Y para avanzar y empezar a considerar al deporte adaptado con la misma importancia, falta que se hable con perspectiva en diversidad funcional. Y también le agregaría, ya que estamos, el aspecto de la ESI, que también es muy importante. Hoy por hoy, hablar de menstruación es casi prácticamente tabú y algo que da asco. No solo a nivel social, sino también a nivel deportivo. Y para las mujeres cambia mucho el estado anímico, la actividad física. No tenemos, digamos, la misma facilidad quizás para practicar deporte. A todas las mujeres aparte nos atraviesa de una manera muy particular.
hay quienes directamente ni se pueden levantar de la cama, de los dolores. Esas cosas se tienen que hablar, y hoy por hoy no se puede, porque sigue todavía atravesado desde este lugar de la intimidad, algo que no se puede hablar, que se tiene que esconder, que da asco. Entonces, hoy por hoy no podemos ya considerarlo de esa manera. Y por eso la ESI me parece que es importante. Además de que la ESI permitiría hablar de los abusos y las discriminaciones que sufrimos por nuestros cuerpos. A las mujeres nos exigen muchísimo, nos exigen estar flacas, nos exigen estar esbeltas, es decir, y para solo nombrar algunas, ¿no? Cargamos con muchas más exigencias y llegamos siempre a menores lugares y tenemos menos reconocimiento que los hombres. Eso no puede estar pasando hoy en día con todo lo que se viene desarrollando. Así que, de alguna manera, también es importante hablar de política por estas cuestiones. Coti, ¿hay algo que no te hayamos preguntado y que te gustaría poder decir antes de cerrar esta entrevista y de este capítulo? Bueno, habiendo hablado de todas las desigualdades que hay, de la importancia de hablar de política en el deporte, también me parece importante destacar que no hay que esperar a que un Estado funcione como debería, no hay que esperar a que las instituciones hagan lo que les corresponde hacer para que el cambio realmente suceda, sino que además es importante que tomemos conciencia nosotros como individuos de la importancia que tiene hablar de inclusión como algo que también podemos generar desde nuestro lugar. Me parece como es importante que no solo el cambio venga desde lo global para que lo particular cambie, sino que muchas veces mediante la lucha colectiva, desde las individualidades, ¿no? Ha logrado muchos cambios. De hecho, formo parte de un movimiento que se empezó a gestar desde hace muy poco, que se llama Movimiento de Deportistas Argentinas, que viene un poco a romper con todas estas lógicas, incluso la capacitista, cuando fueron las mujeres desde el movimiento feminista que lograron esta unión que nunca antes se había logrado. Siempre el deporte convencional estaba por un lado, el deporte adaptado por otro, las mujeres y hombres por un lado y los hombres por el otro. Entonces, este movimiento empieza un poco a romper con esa lógica para que realmente podamos poner sobre la mesa las cuestiones políticas y las cuestiones de género sobre todo. Coti, sobre este movimiento, la gente que quiere saber más, ¿cómo se puede informar? ¿Por dónde, a través de qué red las puede buscar? Estamos con ese nombre de Deportistas Argentinas en Instagram, en Facebook, también hay un email, pero que no me lo acuerdo. Pero igualmente si se conectan en esas redes, les van a contestar. Muchísimas gracias, Coti Garrone, y esperemos que no sea la última vez que nos encontremos conversando en estos capítulos y sí, obviamente, vayamos abriendo otros temas. Y ahora, escuchamos el testimonio de otra atleta paralímpica. En el 2019 fue campeona sudamericana y latinoamericana. En el 2020, subcampeona nacional. Y hoy es número 3 del mundo. La escuchamos. Mi nombre es Georgina Meratini, tengo 21 años y soy parasurfista. Soy de Tigre, de Pacheco, y hace 4 años que estoy dentro de la selección de Parasurf. Creo que a mi deporte lo que le falta es más difusión, porque al día de hoy no hay tanta gente que conozca este deporte, y está bueno que lo puedan conocer para que muchas más personas se puedan integrar. Entonces, también pasa con el deporte paralímpico en sí, o sea, con cualquier deporte. Le hace falta más difusión, y que la gente sepa que las personas con una discapacidad podemos lograr lo mismo o hasta más que un deportista convencional. Creo que da mucha adrenalina, te puedo decir que es lo que yo siento, adrenalina, emoción, libertad, porque como me dijo una vez un amigo, en el agua todos somos exactamente iguales. Todos estamos acá arriba de una tabla y disfrutando de las olas, sea acostado, sea arrodillado, sea parado, todos estamos haciendo el mismo objetivo que es surfear las olas. Siendo la primera mujer dentro del equipo, como que me costó un poquitito integrarme, pero con el paso del tiempo
fue estando de igual a igual, no hubo una gran diferencia tampoco. El surf tiene eso de que somos muy, muy unidos. La importancia de que haya gente como Coti para construir un nuevo paradigma. Creo que no importa que estés en una silla de ruedas, sino lo importante es que desde el lugar en el que estás puedas militar, pelear y debatir tu lugar. Coti lo hace desde el tenis de mesa, pero lo hace como mujer. Así que me parece que debiera haber no solamente muchas más mujeres jugando tenis de mesa y que nos puedan posicionar en Tokio 2021 como Coti, ¿no? Tal cual. Y también esto de el estereotipo es inevitable todavía, ¿no? Estereotipo deportista, hombre. Punto. Hombre, atleta, corriendo. No sé, es lo que me viene a la cabeza. Y de repente todo esto rompe todo el estereotipo que podamos tener. Sigamos rompiendo tabúes. Exprimiendo tabúes. Y rompiendo, ¿no? Tenés razón, no nos rompamos aquí. No. Chao. Al Ruedo Podcast, exprimiendo tabúes. Y de esta manera llegamos al final de este capítulo. ¿Quiénes somos? ¿Quién sos? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos? ¿Quiénes somos? Magdalena Iglesias. @mag.iglesias, @regalado Juan Pablo y al Ruedo Podcast. Así nos encuentran en Instagram. Y como siempre, obviamente, toda la semana en Spotify y en YouTube. ¿Pero de qué manera? En YouTube nos tienen que hacer clic en la campanita, suscríbanse, así se enteran de todas las novedades. Y en Spotify simplemente entrando a Spotify poniendo al Ruedo Podcast. Así que todas las semanas un nuevo episodio, todas las semanas un nuevo capítulo. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima. El Messi de la selección adaptada. El deporte es altamente sexista y binario. Hablaba muy bien para haber recién salido de la cama, ¿no? La idea de superación esconde en sí misma la idea de que no podemos. Igual no me desperté muy temprano tampoco. No. Estuvo bárbaro. Sí, ¿no? Re.